Bienvenidos todos a esta nueva sesión de los diálogos al café Marcos Escudero, que tiene como objeto poder dialogar sobre temas de interés para la población en las diferentes áreas, sea económica, social, política, de tal manera de que en un espacio abierto y con la participación de expertos podamos tener mejores elementos en el análisis y en nuestras decisiones en temas tan importantes como es el tema del sistema de pensiones y lo que es la labor de la gestora pública. Los que deseen hacer preguntas, vamos a irles dando la palabra, por favor. Antes, si el licenciado Durán tiene algo que comentar de lo que dijo Albert, adelante, licenciado Durán. Bueno, tal vez algunos comentarios rapiditos, ¿no? A ver, yo creo que en realidad este tema de la edad es muy importante el debate, ¿no? No debemos olvidar que ahora, por ejemplo, en Francia se está debatiendo precisamente aumentar la edad y aumentar el periodo de cotizaciones, ¿no? Una reforma que está siendo bastante resistida. En mi opinión, es adecuado bajar la edad. De hecho, en realidad, la ley 065 establece que con 10 años de cotizaciones y cumpliendo los 58 años, uno se puede jubilar. Y esto, ¿por qué creo que es importante? Porque considero que todos los bolivianos tienen que tener acceso a un esquema de renta básica, ¿no es cierto? Y es lo que en el fondo hace pues la rentabilidad, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las comisiones, yo creo resaltar muy importante lo que dice Alberto, ¿no es cierto? Que precisamente esta transición ha permitido develar cuánto le cuesta al asegurado, cuánto le cuesta al jubilado el mantenimiento de las administradoras de fondos de pensiones. Y en realidad lo que hay que preguntarse es si las AFPs están retribuyendo eso a los propios jubilados. Desde mi punto de vista, esto también nos permite ver la eficiencia y los costos. Es decir, si tenemos una buena gestión, tiene que traducirse en menores costos en relación a la administración de estos recursos, ¿no? Y por el otro lado, también este tema de las garantías es un tema bastante controvertido, se ha discutido bastante el año pasado, ¿no? Yo lo que creo, y en eso tengo una visión institucional respecto a lo que se tiene que hacer, es decir, lo que nosotros estamos construyendo es una institución que tenga por función principal preservar los intereses de los asegurados. Y para eso nos basamos con absoluta claridad en lo que dice la ley 065, cuando establece que la gestora es una institución que tiene autonomía de carácter técnico, legal, administrativo y demás cuestiones, ¿no? En la medida que construyamos esta institucionalidad, lo que va a permitir es que el tema de pensiones se convierta en una política de Estado, al margen de los gobiernos de turno. Ahora, esa es una construcción que tenemos que trabajar absolutamente todos. Por esa razón, cuando a mí me preguntan y me dicen, bueno, tú no te sientes cuestionado en relación a todo lo que es, yo les digo, totalmente agradecido, porque esa va a ser una de las garantías de que esta institución se preserve en el tiempo más allá de los gerentes que puedan existir, ¿no es cierto? Es decir, si el escrutinio público está permanentemente viendo lo que está haciendo la gestora, entonces eso va a impedir también en el tiempo de que pues puedan existir malos manejos. Y en ese sentido, la transparencia es fundamental. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Por así decirlo, estamos programando en el ADN de la gestora que permanentemente sea transparente, que permanentemente exista un pleno respeto a la ley. De tal manera que si eso se construye, nosotros prevemos, es que en el futuro eso la gestora va a ir manteniendo, ¿no? Un poco ahí nos basamos en las experiencias que se han visto en el mundo de los bancos centrales, por ejemplo, ¿no? Cuando los bancos centrales tienen un alto grado de autonomía, lo que permiten es precisamente controlar la inflación. Lo que estamos haciendo nosotros es establecer una institucionalidad muy sólida, muy segura, de tal manera que en el tiempo, pues, esto se pueda manejar. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Ha tocado un tema bien delicado que también Alberto nos ha planteado, y es justamente el de la edad de jubilación.
Bueno, el caso boliviano debe ser el único en que vamos hacia atrás en todo el mundo. Se está más bien alargando el periodo de vida útil de las personas en sus actividades económicas antes de acceder a la jubilación. Cuando hicimos el proyecto de factibilidad del año 96, tuvimos para la AFP Futuro de Bolivia, tuvimos un serio problema que eran las tablas de esperanza de vida. No sé si te acuerdas, Alberto, eran tablas de 1970, ¿no? Entonces no nos podía dar una idea cabal de cuál era la esperanza de vida de la población que se iba a jubilar para ver hasta cuándo le alcanzaba su ahorro previsional. Son cuentas individuales, no es un sistema de reparto. Entonces, ahí ya observamos un primer problema, la falta de tablas de esperanza de vida actualizadas que nos permitan determinar en qué momento uno podía jubilarse para tener una renta de al menos o mayor, perdón, hasta el 70% de lo que había ganado en los últimos años de su actividad económica. Entonces, si nosotros vamos a ir retrocediendo la edad de jubilación, pues lo que va a recibir cada persona va a ser cada vez menos y menos y menos. Si es que adecuamos las tablas de esperanza de vida a lo que está sucediendo en el país, que, como en cualquier lugar del mundo, esta esperanza de vida se está alargando. Entonces, ese es un tema muy, muy delicado y peligroso que creo que hay que analizar. Y vamos a pasar a 3 personas que han pedido la palabra. Armando Álvarez, entonces. Adelante, Armando, dale. Me alegra mucho que se mencione, y sobre todo don Jaime mencione el tema del respeto a la ley y lo que dice la Constitución Política del Estado. Y yo me voy a remitir al artículo 123 de la política del Estado, de la Constitución Política, referido específicamente, que se encuentra en el capítulo referido a las garantías jurisdiccionales. Y el artículo 123, y me voy a permitir leerlo textualmente para que no haya duda alguna, dice: la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente en favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficia al imputado o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar, sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. En este artículo y en ningún caso el tema de la seguridad social está mencionado, ¿cierto? Entonces, si la ley no es retroactiva, es evidente que los afiliados, los trabajadores que se afiliaron a las AFPs antes de la Constitución, de la promulgación de la Constitución del año 2009, sus aportes y sus rendimientos no tienen por qué pasar a la gestora. No tienen por qué pasar a la gestora. La ley, la Constitución claramente no es retroactiva. Y por lo tanto, los aportes de esos trabajadores que se afiliaron antes de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado no tienen por qué pasar a la gestora. Si pasaran esos aportes a la gestora, ¿no es cierto?, se trataría de una apropiación indebida de recursos desasegurados y una violación a los derechos constitucionales que la Constitución les otorga. Pero lo increíble de todo esto, además, es que han transcurrido 12 años desde la promulgación de la Ley 065 de pensiones. Y en ese lapso, el regulador, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, no ha dicho nada absolutamente respecto al tema de la violación de los derechos constitucionales y las garantías constitucionales de los trabajadores que han sido asegurados a las AFPs antes de la promulgación de la Constitución Política del Estado. Como lo ha dicho claramente Alberto, quien debiera defender esos intereses, porque es una de sus principales funciones, es el regulador. Pero el regulador no se ha manifestado al respecto. Y han pasado casi 12 años, más de 12 años de la promulgación de esa ley. Y esa es una prueba fehaciente, ¿no es cierto?, de que el regulador siempre va a anteponer los intereses del Estado por sobre los intereses de los asegurados. Y eso demuestra claramente el conflicto de interés que existe entre el regulador, que es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la gestora, que es otra institución dependiente del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿no es cierto? Y además, resulta que el Estado es el principal deudor individual de las AFPs. Es cierto que al principio de la generación del sistema,
el principal deudor también de las AFPs era el Estado. Pero como lo han mencionado, eso se debía al cambio de sistema. Al haber cambiado el sistema de reparto al sistema de capitalización individual, el sistema de reparto ya no tenía aportes. Y al no tener aportes, de alguna manera había que financiar, obviamente, quienes se habían jubilado en el sistema de reparto. Y la única forma de financiar a quienes se habían jubilado en el sistema de reparto era que las AFPs invirtieran en títulos del gobierno. ¿No es cierto? Pero eso ha pasado en el tiempo y en los últimos años, claramente, hemos visto que el incremento de las inversiones en las AFPs en el Estado, producto del elevado déficit fiscal que tiene que financiar el Estado, se ha ido concentrando nuevamente. Y eso es altamente probable que siga en los siguientes años, por la necesidad que tiene el Estado, obviamente, de financiar ese déficit fiscal. Pero aquí mi punto central es el tema de, oiga, si estamos recurriendo a la Constitución para decir que la propuesta de los senadores que ha mencionado el señor Durán, la propuesta de los senadores que proponen el derecho a elegir quién va a administrar los aportes, no se puede aplicar. Bueno, recurramos a la misma Constitución y aplicamos la Constitución y seamos pues serios, ¿no es cierto? Porque la Constitución se debe aplicar para todos, no es para lo que me conviene se aplica y para lo que no me conviene no se aplica. Aquí la Constitución es clarísima. La ley no es retroactiva. Y por lo tanto, los aportes de los afiliados, de quienes se afiliaron antes de la promulgación de la Constitución Política del Estado, no tienen por qué pasar a la historia. Gracias. Ahora, Rita Sandoval, por favor. Yo tengo que decirle algo expresamente a don Armando Álvarez. ¿Ya? La Constitución Política del Estado, en su artículo 45, como bien lo ha mencionado el gerente de la gestora, es clara, es específica y es concisa. Y claramente manifiesta que la seguridad social tiene que ser administrada por el Estado. En ese sentido, el decir que la ley no es retroactiva, que por tanto solamente es retroactiva en lo que beneficia en el sistema penal o en el sistema laboral, ¿ya? Estamos contradiciéndonos y estamos aplicando o pretendiendo aplicar un artículo 123 de la Constitución que no corresponde. Ya la Constitución dice administrada por el Estado. En tanto y en cuanto no se puede nosotros pretender tener una administración privada y una administración pública cuando la Constitución específicamente indica que tiene que ser administrada por el Estado. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos interpretando, ¿no?, de una manera que no es correcta. Es una apreciación propia, pero creo que es una apreciación que tenemos que llevarla a cabo. Esta Constitución ha sido aprobada por todos hemos votado, al menos yo me acuerdo haber votado, ya era mayor de edad, ¿ya? Y conocíamos lo que estábamos votando, por un lado. Por otro lado, creo que, bueno, con eso se aclara de que no se puede tener una administración privada por una parte y una administración pública por la otra. Por otra parte, creo que el hecho de que cuando se habla de que es el acreedor o el deudor, el Estado mayoritario, ¿ya? No son deudas, son inversiones, y don Armando Álvarez, experto en inversiones, lo sabe mejor que nadie. Se hacen inversiones, ¿ya? Y así como sí, efectivamente, durante las primeras épocas, los mejores rendimientos, y que todos hemos percibido, los que ya trabajábamos y hemos aportado, hemos recibido, han sido, ¿por qué? Porque justamente este préstamo, que en ese caso sí era préstamo del Estado para poder pagar las compensaciones de cotizaciones y el déficit del sistema de reparto en su momento, ya ha generado buenos rendimientos. Y eso ha hecho que en determinado momento tengamos nosotros una mejor rentabilidad y que se vea claramente en nuestros estados de ahorro previsionales. Cuando el Estado ha terminado de pagar esa deuda, ese préstamo, como quiera llamarse, pero no era inversión, ¿ya? Ahí sí se ve una baja. Condiciones políticas coyunturales, como las querramos ver, también han sucedido. Pero sin embargo, lo que tenemos claro es de que la rentabilidad que han generado las administradoras de fondos de pensiones no ha sido la esperada. Las condiciones efectivamente pudieron haberse regulado, pudieron haberse dado, sin embargo, tampoco ha habido mayor esfuerzo. Entonces,
Pretender decir que el Estado es un mal pagador, cuando lo hemos visto que ha pagado, pretender decir que el Estado va a tener a su favor otras, va a sacar del bolsillo, como dicen otras personas, o como han salido comentarios, que va a pagar sueldos, eso no es correcto. Y eso creo que es algo que tenemos que todos ser conscientes de poder realmente orientar a la población y decir la verdad, ¿no? O sea, el Estado está tan regulado como las administradoras de fondos de pensiones. Y la APS es una entidad que estamos igual bajo su regulación, que depende de que es tuición, todo, sí, hace muchísimos años. Pero sin embargo, ahora, y lo podemos ver y lo pueden comprobar, la APS nos aplica sanciones, la APS nos fiscaliza al igual que las AFPs, y es más, estamos nosotros en un proceso de transferencia, de regulación para que nos transfieran, donde la APS no ha mostrado ningún signo de que tenga alguna cierta preferencia, si vale el término, ¿ya? O mejores condiciones para la gestora. La regulación es la misma, la ley es la misma, los decretos supremos son los mismos. Entonces yo creo que la orientación que tenemos que dar a la población es respeto a la Carta Magna, no podemos violarla, la Carta Magna, y segundo, no se puede mantener un sistema en paralelo, privado y público, o privado y estatal, porque la misma Constitución en su artículo 45 lo explica claramente, lo determina más, explica. Y es una Constitución por la cual todos hemos votado. Muchas gracias. Gracias. Jaime Dunn tiene la palabra. Muchas gracias, Raúl. Rápidamente un comentario y una pregunta. A ver, es fundamental entender que en el sistema de capitalización individual, la fuente para poder pagar a todos los jubilados un salario digno es la rentabilidad. Esa es la gran diferencia con el sistema de reparto. En el sistema de reparto, básicamente, dependes del mercado laboral y ojalá pues más gente trabaje y la gente se muera más rápido para que funcione un sistema de reparto. Entonces, el sistema de capitalización individual que tenemos ahora depende solo y básicamente de tener una buena rentabilidad. Entonces, ahí quería hacer unos comentarios. A ver, primero, creo que no podemos comparar la rentabilidad de hoy comparada como era en los 90s o el año 2001, 2002. Recordemos que en esas épocas las tasas pasivas del mismo sistema financiero eran alrededor del 12-13% en bolivianos en su momento, ¿no es cierto? Entonces eran otros tiempos. No era que eran mejores administradores en el pasado y ahora no lo son. Lo que pasa es que como nuestros fondos de pensiones invierten básicamente en renta fija, es decir, en instrumentos de deuda, y la tasa de interés ha caído en el tiempo, obviamente eso ha ocasionado que la rentabilidad caiga. Y eso me lleva a mencionar rápidamente las razones, creo yo, por las cuales, y le pediría a Jaime y a Alberto que comenten, las razones por las cuales la rentabilidad es baja, siendo principalmente el tema de que no hay alternativas de inversión. Cuando inviertes solo en deuda, estás a merced de las tasas de interés. Entonces, es tu mercado de valores que no ha podido proveer a los fondos de pensiones con los instrumentos necesarios. Segundo, hay una alta aversión al riesgo. Evidentemente, por el hecho de que hay que cuidar las pensiones, vamos al menor riesgo, y el menor riesgo obviamente va a venir acompañado de un menor rendimiento. Y el otro tema que tenemos es también la metodología de valoración. No nos olvidemos que los fondos de pensiones están marcando precio, como se dice, diariamente, dependiendo de cómo los valores se negocian en el mercado de valores. Entonces, ahí creo que hay un tema fundamental que hay que revisar. Me gustaría saber la gestora qué estaría haciendo al respecto, porque obviamente los fondos de pensiones deberían tener un calce de activo y pasivo a largo plazo, sin embargo, están valorando diario. Entonces, si no son inversionistas de corto plazo, al valorar diario se encuentran con oscilaciones de rendimiento que no tienen ningún sentido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en 2018 la rentabilidad de las AFPs ha sido como del 1.7%, pero en el portafolio de las AFPs no hay nada que hayan invertido al 1.7%, es simplemente un ajuste contable que tienen que hacer y creo que hay que corregir. Y finalmente, la imposibilidad de invertir en el extranjero para las AFPs creo que es un tema que también hay que revisar y es fundamental. Si la rentabilidad no la encontramos en Bolivia, si la rentabilidad en Bolivia
es baja porque no hay en qué invertir, pues debemos ver al resto del mundo y poder ir a invertir como hacen otras AFPs en otros países, poder invertir en el resto del mundo. No tiene sentido, por ejemplo, que hoy en día las AFPs a un año compran pagarés de empresas bolivianas al 1.5% en dólares, cuando los bonos del Tesoro de Estados Unidos a un año, las letras del Tesoro, están al 4.87 en dólares. Y no me digan que el riesgo de los Estados Unidos es más alto que la empresa boliviana. Y finalmente, hacer la pregunta y repetir la norma de valoración, Jaime Durán, la norma de valoración es algo que se va a revisar. ¿Cuáles las posibilidades de cambiar la metodología de valoración? Y adicionalmente, las posibilidades de invertir en el extranjero. Gracias. Gracias, Jaime. Una última intervención, Roberto Lacerda. Gracias, Raúl. He escuchado con muchísima atención. Muchas gracias por las dos intervenciones. Son realmente muy buenas, muy reveladoras y van a ayudar mucho a la reflexión y al debate. En la intervención de Alberto Bonadonna se mencionó varias veces la palabra competencia y su crítica mayor ha sido a la ausencia de la APS, de la Autoridad de Pensiones, que no ha hecho ni siquiera simulación de competencia, que es lo que suele hacerse en casos de monopolios naturales, ¿verdad? Entonces, mi pregunta aquí es a Jaime Durán, si su gestión considera que es tan buena, si considera que van a cobrar menos a los jubilados y a los aportantes, ¿por qué temerle a la competencia? ¿Por qué no dejar que sea el propio aportante el que decida si quiere pagar caro a una AFP o quiere pagar barato a la gestora y ganar más con la gestora? Dejemos que sean ellos, los propios aportantes, los que decidan. La idea de que la Constitución lo prohíbe, como se ha mencionado, pues no nos corresponde decidir a nosotros. No somos parte ni del Tribunal Constitucional ni del Parlamento o la Asamblea Legislativa. Ahí, por lo que entiendo, la propuesta de ley que se ha hecho hace una interpretación de lo que significa administrar por parte del Estado. El Estado administra muchas cosas, administra los ríos, no quiere decir que está cuidando pues cada orilla de cada río en el país, administra el agua, administra los bienes, etcétera, administra el espectro magnético, en fin, una serie de cosas, sin necesidad de que esté cuidando cada elemento de esa administración. Y por otro lado, también hay el tema de que la propia Constitución está hablando en futuro, de que no podrán ser en el futuro privatizadas digamos, la gestora en este caso, pero las que fueron privatizadas o constituidas o realizadas en el pasado, pues también lo menciona Armando, deberían respetarse. Pero vuelvo a insistir, al margen de la interpretación constitucional que no nos corresponde, mi pregunta a Jaime Durán es, si las cosas son tan eficientes, más baratas, el otro más caro, etcétera, ¿por qué temerle? Y en vez de temerle, ¿por qué no promover más bien la competencia? El resultado posiblemente sería mucho más interesante para todos, como lo he hecho notar repetidas veces Alberto Bonadonna al mencionar la necesidad de que haya competencia, la ausencia de competencia antes, la ausencia de competencia en el futuro como un problema para la administración de las pensiones. Gracias. Gracias, Roberto.